Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Qué hermoso es recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios sigue haciendo y todo lo que hará, ¿verdad? Porque pues Dios dice la palabra que sus bendiciones, sus misericordias son nuevas a cada día. Bueno, pues hoy hemos venido a alabar el nombre de Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente. Todos aquellos que nos visitan, todos aquellos que se reúnen cada 8 días, pues Dios les siga bendiciendo. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Y pues dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, no es propiamente el mensaje que vamos a dar, ¿verdad? Pero dice una gran verdad en el versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por lo demás, hermanos, sigamos gozándonos en la presencia de Dios, ¿verdad? Así como lo hemos hecho a través de la alabanza, sigamos gozándonos. Filipenses 3, versículo 1, Filipenses 3, versículo 1, les digo, no es propiamente el mensaje, pero me acordé de este texto. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿verdad? Es seguro las cosas que vamos a hablar a continuación, es seguro que la palabra de Dios, pues sea inspirada por el Espíritu Santo y venga a exhortar, a redarguir, a alentar, a animar, ¿verdad? Pues vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre, por las personas que has traído, por los hermanos que han asistido a esta reunión. Señor, ahora te rogamos, Padre, que seas tú a través del Espíritu Santo dándonos esa palabra que da vida. Esa palabra, Señor, que venga a hablar a cada uno de nosotros en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Padre, porque no hemos venido a escuchar palabra de hombres, sino palabra tuya, Padre. Quita todo estorbo de la mente, del corazón, Señor. Padre, como dijera tu siervo Isaías, aún si fuera necesario, quema con un carbón encendido mis labios, Señor, a fin de que tu palabra, Señor, salga limpia y pura como a ti te agrada, Señor, y produzca el efecto, Señor, para lo cual tú la estás enviando esta mañana, Señor. Danos esa gracia y esa sabiduría, Señor, para poner los ejemplos claros, Señor. Danos, Padre, de tu Espíritu, Señor, para que pueda ser de bendición esta palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues bien, hermanos, estamos pues a unos días de que termine este año, ¿verdad? Ya estamos en una cuenta regresiva. Solo quedan, ¿cuántos días? 23 días para que se acabe el año. A lo mejor muchos ya los están contando día con día, ¿no? A lo mejor muchos ya están esperando que llegue el año nuevo. No sé, algunos tienen planes, algunos a lo mejor para salir, algunos para ir a sus pueblos, algunos para estar con su familia, pero hay expectativa porque este próximo fin de año llegue, ¿no? Algunos a lo mejor pues ya quieren que se termine porque no fue tan favorable este año, no fue tan agradable, y ya quieren que se termine, ya quieren empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces eso es un momento importante, emocionalmente hablando. A lo mejor ya muchos están llenos del espíritu navideño, ¿verdad? Ese espíritu navideño que pues tristemente pues no es de Dios, hermanos. Muchos dicen, no, pero es que el mes de diciembre es el espíritu navideño porque hay amor.
es el mes donde más muertes hay. ¿Sí? Es donde más gente se muere y muchos se suicidan. Es el mes donde vienen los recuerdos, donde surgen esas amarguras. Es el mes donde se consume más alcohol. Y es el mes del consumismo. Ese no es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, pues si nos ponemos a analizar el tiempo, si nos ponemos a ver nuestra propia vida, pues te vas a dar cuenta que pues siempre estamos en una cuenta regresiva. Cada día que pasa es una cuenta regresiva en la vida. ¿Por qué? Porque pues todos los días son importantes. Porque unos, a cada día que se va dejando atrás, se va acercando a la vida eterna. Nos vamos acercando a la vida eterna, hermanos. Pero tristemente, otros se van acercando a la perdición eterna. Porque un día menos es un día que dejaste pasar esa oportunidad de reconciliarte con Dios. Es un día que ya quedó atrás. ¿Sí? Entonces, como les decía, muchos comenzaron este año con grandes planes, con grandes propósitos. ¿Sí? Pero ahora mírate a 23 días, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con esos grandes planes? ¿Qué pasó con esos grandes propósitos? ¿Se cumplieron? Dale la gloria de Dios. Como decía la última alabanza, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y de aquí a 8 días vamos a tener un evento importante para darle las gracias a Dios, ¿verdad? Y qué bueno sería que tú vinieras con ese deseo de decirle a Dios, gracias, porque todo lo que planeé, todo lo que pensé, se llevó a cabo. Muchas gracias por eso. ¿Verdad? Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? A lo mejor algunos están desilusionados porque no consiguieron lo que esperaban a lo largo de este año. Y ponle el nombre que quieras a la meta que te hayas trazado, al plan que hayas hecho, a eso que buscabas a lo largo del año. Y que tristemente, pues ya estamos a 20 días, a 23 días y no se ha cumplido. Por el contrario, aquellos que cumplieron sus metas están felices, ¿verdad? Están felices y quieren iniciar un nuevo año con nuevas metas. Pero hay otros que están muy tristes y a lo mejor piensan que ha sido un año en vano, un año perdido, ¿sí? Y ya quisieran que se terminara para darle vuelta a la página y empezar de nuevo, ¿sí? Pero hoy te quiero dar una buena noticia, hermano. Para ti, hermano, que a lo largo de este año has sido fiel, pero también para ti que a lo mejor a 23 días no has obtenido lo más importante. ¿Verdad? Y todavía hay tiempo para que este año pueda ser un año grande en tu vida, un año especial en tu vida, un año inolvidable, el mejor que pudieras tener a lo largo de tu vida. Vamos a 2 Corintios 6 y así le estamos dando inicio a este pequeño estudio. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. ¿Sí? Ya en tu casa, si quieres, lees el antetexto de este pasaje y te darás cuenta de que está hablando, el apóstol Pablo está hablando de una reconciliación con Dios.
Y nos dice muchas verdades a través de al final del capítulo 5, nos está hablando de que si tú realmente estás en Cristo, pues ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron atrás, ahora todas son hechas nuevas. Y qué bueno que pudiéramos decir, ese soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya está terminando un año y quisiéramos que todas las cosas sean hechas nuevas, ¿verdad? Entonces llegamos a este capítulo 6 y dice el versículo 1, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjate cómo empieza Pablo este versículo 1. Así pues, o sea, después te está diciendo, mira, después de que te estoy diciendo que tú puedes ser una nueva criatura, ahora nosotros somos embajadores de Cristo, nos hemos puesto en sus manos. ¿Para qué? Para motivarte a que busques a Dios, a que te reconcilies con Dios, a que tu vida sea agradable a Dios. Por eso dice, así pues nosotros, ¿sí? Como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? El favor inmerecido de que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por todo aquel que quiera hacer suya esta promesa, ¿sí? Pero el versículo 2 dice de esta manera, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está recordando un pasaje de Isaías, donde Dios también nos dice, he aquí ahora. Entonces, si todo este año a lo mejor te la has pasado pensando en ser cristiano, todavía tienes tiempo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por eso te decía, hoy puede ser un gran día para aquel que no es salvo. Y puede ser un día grande también para aquel que es salvo, porque recuerda que Jesús pagó por sus pecados. Puede ser el día más feliz de tu vida, hermano, persona que nos acompañas. Yo ahorita en la alabanza estaba recordando que hace 40 años por estas fechas yo conocí de Dios. O sea, de hecho para mí todos lo que es fin de año, desde noviembre, porque la primera reunión a la cual yo asistí fue un 19 de noviembre. Un 19 de noviembre de 1985 por primera vez me acerqué a una reunión como esta. Y hace rato estaba diciéndole al Señor, gracias, ¿verdad? Gracias por eso, por haber sido tan fiel conmigo que me has conducido hasta este momento. Y son momentos inolvidables, son momentos que quedan en la mente, pero también en el corazón. Y por eso te decía, hoy puede ser un día importante. Tú estás vivo, por tanto, puedes hoy comprometerte con Dios. Puedes hoy entregarte a Dios. Hoy puedes tener tiempo para mirar cómo estás delante de Dios. También tú, si has descuidado tu relación con Dios a lo largo de este año, hoy puedes mirar cómo estás delante de Dios, hermano. Sí. ¿Qué ha pasado con ese compromiso que hiciste? Bueno, por eso Pablo estaba recordando lo que Dios hace en las vidas, ¿sí? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No es por nuestras obras, no es por nuestras fuerzas, es por Cristo Jesús. El único medio. Dice que no hay otro medio. Pablo en segunda de Timoteo 2:5 dice que no hay otro medio, hermanos, para poder
reconciliarnos con Dios. Es el único medio que Dios ha dado, ¿sí? Fíjate, hay un pasaje en Lucas 18, vamos a Lucas 18. Lucas capítulo 18, y estas dos actitudes pueden estar hoy en día. Estas dos actitudes pueden estar aquí en medio de nosotros, ¿sí? Lucas 18, versículo 9, ¿sí? Fíjate cómo empieza también este pasaje. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿sí? O sea, era un grupo de personas donde ellos decían ser justos, donde decían ser hijos de Dios. ¿Qué pasaba? Bueno, les puso este ejemplo. Fíjate, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son palabras del mismo Señor Jesús, que estaba hablando a los religiosos de su tiempo, que estaba hablando a un grupo de personas como hoy, que algunos ya entregaron su vida a Dios y otros no. Y está poniendo este gran ejemplo. 2 hombres, dice. Si te das cuenta, eran 2 personas totalmente diferentes. Uno era fariseo, conocedor de la palabra, conocedor de la ley. Y el otro era cobrador de impuestos. El otro era publicano, tampoco la gente lo quería. Eran 2 gentes que, pues, uno decía conocer a Dios, el otro les cobraba a la gente los impuestos y nadie los quería. Pero lo que sí estaban seguros eran que los 2 estaban perdidos. Este ejemplo, los 2 estaban perdidos porque aunque uno sabía de la ley, aunque uno creía conocer a Dios, se jactaba de lo que hacía. ¿Qué tenía en su vida? Tenía soberbia. Era un soberbio porque decía, no, yo no soy como ellos. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como ellos. ¿Qué decía que eran ellos? Eran ladrones, injustos, adúlteros, ¿sí? Y ni aún como este hombre. Y seguía más, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y pudiera ser alguno de nosotros, pero el publicano, él sabía que estaba mal. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos excesivos a la gente, y de ahí ellos eran riquísimos. Posteriormente ves la historia de Zaqueo, ¿verdad? Era riquísimo, pero no tomaban en cuenta el amor de Dios que había tenido con ellos. No tomaban en cuenta que Jesús había muerto por sus pecados. No tenían en cuenta en su vida que Dios los dirigiera. Y no amaban a Dios porque no conocían el amor de Dios. Pero pudiera ser el caso tuyo, pudiera ser el caso de alguna persona, de algún adulto, de algún joven, de algún adolescente que pudiera estar pasando por esto. Pero mira las buenas noticias. Hoy puede ser el día grande en que tú reconozcas a Dios. Primera de Juan, capítulo 4,
Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10, dice así: en esto se mostró el amor de Dios. ¿Sí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y tú un día vas a recordar todas estas citas que te hablan del amor de Dios. Tú un día vas a recordar que tuviste tu oportunidad para con Dios, porque Dios te ama, porque Dios es un Dios de amor. Y hoy pudiera ser el día en que tengas tiempo para creer que Cristo murió por ti. Porque podemos mirar a lo mejor a los demás, podemos mirar a lo mejor que ya viven una vida en paz con Dios. ¿Y tú cuándo? ¿Cuándo te vas a decidir? Él no mira la condición. Fíjate lo que dice Romanos 5, versículo 8, que muchos ya no lo sabemos de memoria a lo mejor. Mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros. Y yo es uno de los textos favoritos que tengo, porque mas Dios muestra su amor para conmigo. No sé si para contigo también, pero para conmigo sí. En que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y hago mía esta promesa, y esta promesa es para mí. A lo mejor egoístamente olvido los que están a mi alrededor, pero yo digo, gracias Señor porque moriste por mí, no mirando mi condición, sino mirando mi necesidad, esa necesidad que tenía yo de ti. Por eso hoy tú puedes hacer la tuya también. Cree que lo hizo por ti. No lo hizo por el que está al lado, lo hizo por ti. Y tú puedes hoy creer. Puedes creer que Cristo Jesús murió y resucitó por ti, si tienes fe. Romanos 10, ahí más adelantito, Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es una confesión de fe que digas, sí Señor, yo te acepto. No, es si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Y para decir Señor quiere decir, eres mi todo. Eres el principal en mi vida. Eres lo máximo en mi vida. Sin ti no puedo vivir. Si confesares, ¿sí?, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Sí, no se quedó en esa tumba, no se quedó ahí pequeñito como hoy a lo mejor lo van a poner en el árbol de Navidad, ahí pequeñito, y ahí lo van a dejar abandonado, porque realmente al que están esperando el 24 es a Santa Claus, no es a Cristo. ¿Cuántos y cuántos este 24 van a levantar a Cristo a las 12 de la noche y le van a decir, gracias Dios por todo? Y aquel que diga que lo va a hacer, que analice, porque lo que hacen es ir a buscar los regalos, porque lo que hacen es estar esperando la llegada de este señor gordito, ¿sí? Pero tú puedes creer hoy todavía tienes tiempo de invocar al Señor, todavía tienes tiempo. Ahí mismo en Romanos 10, versículo 13,
Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿sí?, que clamare. Y qué hermoso es cuando se tiene esa confianza de que tú vas a orar, vas a clamar a Dios y Dios te escucha. No le estás clamando a una estatua, no le estás clamando a una imagen, le estás clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Pero ¿cómo van a invocar a alguien si aún no le entregan su vida? Si aún todavía no se atreven a decirle, Señor, mi amo, mi todo. Y podemos ver grandes promesas en la palabra de Dios, como en el momento en que tú crees, en ese momento tú pasas a ser hecho hijo de Dios. En el momento en que recibes una promesa, ahí está la palabra de Dios. Fíjate, este varón, a ver, vamos a ver Hechos 16, recibió una promesa cuando a él había visto la gloria de Dios en la vida de estos varones. Y en Hechos 16, en el versículo 31, ¿qué había pasado? Encarcelaron a 2 siervos de Dios, a Pablo, a Silas, los encarcelaron, les pusieron cadenas en los pies, los pusieron hasta lo más seguro de las celdas, y cuando a medianoche ellos estaban cantando, ellos estaban alabando a Dios, dice que vino un gran terremoto y todas las puertas de la celda se abrieron y estos varones ahí estaban. Ellos no trataban de huir, pero el encargado, el carcelero, se dio cuenta que todas las puertas estaban abiertas. Y lo primero que vino a su mente, como mucha gente, por ejemplo hoy en diciembre, mucha gente en lugar de analizar las cosas, en lugar de pensar, de razonar, ¿qué hacen en este mes de diciembre? Se tiran de un puente, se toman veneno, se suicidan antes de razonar las cosas. Y este varón iba a hacer lo mismo, agarró su espada y se iba a atravesar con la espada. Pero Pablo le gritó y le dijo, no lo hagas, aquí estamos. Nadie se ha escapado. Y al ver esto, al ver la gloria de Dios en la vida de estos varones, él se preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como a lo mejor tú pudiera venir a tu mente esta pregunta, ¿qué necesito hacer? ¿Y qué dice la palabra? En el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Pablo lo creyó y el carcelero se entregó a Dios en ese mismo momento, y en ese mismo momento dice que fue salvo. Y al siguiente día se bautizó con toda su casa. ¿Se cumplió la palabra? Sí. No es por antigüedad, no es porque vengas cada 8 días al servicio, si no tomas decisiones, de nada sirve. No es porque hagas muchas cosas, dice, no, pues es que yo soy bueno, no me meto con nadie, porque muchos argumentos, tienen. No, es que yo tengo mucho conocimiento. No, la salvación no es complicada, hermano. Todo lo que se requiere es fe, es creer en Dios, creer en Cristo, ¿sí? Así como lo dice Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe. O sea, no te justifican las obras, no te justifica otra cosa, te justifica el creer en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque mi vida está reconciliada con Dios. Sí, yo era un borracho, era un pecador, era un lujurioso a lo mejor, pero Dios me perdonó. Dios trajo el perdón. Y eso puede pasar contigo. ¿Sí? Que traiga esa paz, esa confianza en Cristo. Entonces, los que confiamos en Cristo, no tenemos dudas.
Porque ¿qué pasa si ahorita al final pudiéramos preguntar, bueno, ¿tú eres salvo? Y eso va para todos los que estamos aquí. ¿Tú eres salvo? Pues solamente Dios sabe. No, hermano, tú también tienes que saberlo. Cuando se está en paz con Dios, hay una certeza, no hay dudas. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 10 al 12, ¿sí? Fíjate bien lo que dice el apóstol. El que cree en el Hijo de Dios, ¿oí bien? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú sabes cómo estás con Dios, si estás en paz o no. Dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, que dice, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. A ver, si Dios está diciendo que Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, y tú estás dentro de este mundo, ¿sí? Dice que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Pero como tú no crees, ¿qué dice? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Mentiroso. Porque no creo que ese Hijo que tú mandaste haya venido a morir por mí. ¿Sí? El versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? O sea, ¿qué dice? A ver, si tú has creído, entonces tienes vida eterna. Pero si no has creído, te vas a perder por la eternidad. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No, pero yo todavía respiro. Pues sí, ¿hasta cuándo? Entonces el que tiene a Cristo Jesús en su vida está seguro. ¿Sí? Porque de lo contrario, se va a terminar este año y va a venir el siguiente, y si Dios nos sigue permitiendo tener vida, unos nos gozaremos en Él, y otros diremos lo que dijo el profeta Jeremías capítulo 8, Jeremías capítulo 8, en el versículo 20, dice el profeta Jeremías, esta es la voz del clamor de la hija de mi pueblo. O sea, en otras palabras, esta es la voz de aquel pueblo que Dios había escogido y que ha escogido hoy en día todavía y que tiene la oportunidad. Pero este es el clamor. ¿Cuál clamor? Fíjate lo que decía el pueblo, versículo 20. Dice, pasó la siega. ¿Sí? O sea, la cosecha ya pasó. Terminó el verano, estamos a punto de terminar, no el verano, sino el invierno. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y nosotros no hemos sido salvos. ¿Ha sido por Dios? No. Ha sido por decisión personal de cada uno. ¿Sí? Entonces, este es uno de los versículos más tristes de la palabra de Dios. ¿Sí? Una de las oraciones, a lo mejor, uno de los clamores, a lo mejor, de la gente, porque pasaba una temporada, otra, va a pasar este año y a lo mejor tú vas a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque habían abrazado la mentira. Y de eso le estaba hablando el profeta Jeremías. Si tú ves el contexto de todo este capítulo, les está hablando de que habían caído en la mentira. Y es lo que pudiera estar pasando con muchos, que por eso a lo mejor no terminan
de tomar decisiones en su vida, que por eso siguen igual, aún al final del año. Pero hoy todavía queda tiempo para entregar la vida a Cristo Jesús. Hechos capítulo 9. Esta es la historia del apóstol Pablo, del discípulo que iba detrás de los cristianos. Todo este capítulo 9 es la conversión del apóstol Pablo, pero nada más vamos a leer un solo versículo, el versículo 6. Dice así: él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué estaba pasando? Que Pablo iba persiguiendo a la iglesia, iba hacia una ciudad para traer presos a los discípulos, para traer presos a los cristianos, a los que alababan a Dios. Y de pronto Dios, Cristo Jesús, se le atravesó en su camino. Como hoy pudiera ser para ti, que no andas buscando a Dios seriamente y hoy pudieras tener este encuentro con Dios. ¿Y qué pasó? Pablo, desconocía quién era Cristo Jesús. Él no sabía y tuvo que caer en tierra, doblar rodillas, ¿sí?, para escuchar lo que Dios quería tratar con él, lo que Cristo Jesús quería tratar con él, ¿sí? Pero fíjate, él cayó ciego al instante, cayó ciego, pero dijo unas palabras muy importantes, que hoy pudieran ser las tuyas, que hoy pudieran ser las mías. Fíjate lo que le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y no estaba a lo mejor dueño de sí, no, dice que estaba temblando y con mucho temor, porque había escuchado la voz de Dios. No sé cuántos tendrán la actitud hoy en día, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuántas veces se lo has dicho a Dios? ¿Cuántas veces te has doblado ante Dios y le has dicho esto? ¿Sí? Fíjate la historia de Pablo después de su conversión fue muy gloriosa. Fue muy grandiosa, porque bendice y sigue bendiciendo a todo el mundo. Fue un antes y un después en la vida de Pablo este encuentro con Dios, como hoy puede ser un antes y un después en tu propia vida. ¿Sí? Saulo parecía tenerlo todo. El apóstol Pablo parecía tenerlo todo, tenía estudios, tenía preparación, tenía verbo, estaba bien posesionado políticamente porque le habían sellado carta para apresar a los cristianos. ¿Sí? Pero en realidad no tenía nada, porque no conocía a Cristo Jesús. ¿Sí? Sí, tendría a lo mejor posesiones, dinero, pero no conocía a Dios. ¿Sí? Y este varón, perseguidor de cristianos, quedó cambiado para siempre. ¿Por qué? Porque Dios se atravesó en su camino. Como hoy a lo mejor Dios te está dando la oportunidad a ti que estás escuchando este mensaje, o a aquellos que van a escuchar este mensaje también por grabación, ¿sí? Pablo confió en Cristo y se entregó completamente a Él. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Algún día tú te has entregado a Él? ¿Algún día tu entrega se ha parecido a esto que escuchas de Pablo? Porque esta es una rendición total. Cambió el futuro de Pablo y afectó a todo el mundo, porque aún sus escritos
lo seguimos leyendo. Aún sus escritos nos bendicen, aún sus escritos siguen cambiando vidas. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos invita a ti y a mí a tener una entrega como la de Él, una entrega total a Cristo Jesús. Y todavía hay tiempo para que puedas rendirte a Dios. Aunque también hay tiempo para que te sigas resistiendo. Pero no sé si vuelvas a tener la oportunidad que Dios te puede dar este día. ¿Cómo? Conociendo la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? Hay tiempo para que abandones a lo mejor esas cosas que están esclavizando a tu vida, esas cosas que te están estorbando, que no te dejan ser salvos, que no te dejan entregarte completamente a Dios. No es que a lo mejor yo he conocido a cristianos y me han decepcionado. No es que yo he estado en iglesias donde a lo mejor no se ve, no, lo que se predica no se vive. Y pudieras argumentar muchas cosas. ¿Sí? No es que si mi esposa se convirtiera, si mi esposo se convirtiera, si me dieran oportunidad en mi trabajo de buscar de Dios. Y argumentos hay muchos, ¿sí? Pero aquí la decisión es personal. Porque Dios tiene que estar por encima de todo, hermano. ¿Sí? Por eso te decía, hay tiempo para que puedas cambiar. Hay tiempo para que cambies ese temperamento que se está a lo mejor obstaculizando tu conversión, que está destruyendo a lo mejor a tu matrimonio, a lo mejor a tu familia. ¿Sí? Pero hoy puede ser el día para que te rindas al llamado de Dios, para que puedas ser un ganador de almas, pero empezando por la tuya, empezando hoy mismo por entregarle tu alma a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo urge, hermano. Las cosas que se están viendo alrededor del mundo, ¿qué nos indican? Que Cristo está cerca, hermano. Y pudieras decir, esto lo vengo escuchando. Sí, pues ve, analiza la palabra de Dios para que te des cuenta que la venida del Señor está próxima. No se tarda tanto, hermano. ¿Sí? Apocalipsis 22. Los sucesos, las cosas que están sucediendo en el mundo, las que están sucediendo a nuestro alrededor, nos indican una cosa: el mundo está agonizando, hermano. El mundo cada día está agonizando más y más. ¿Sí? Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al versículo 12 dice de esta manera: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? ¿Cuál tiempo? De la venida de Cristo Jesús. Dice el 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjate qué palabras vienen aquí. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo el discípulo amado? No selles las palabras de la profecía de este libro, dice, porque el tiempo está cerca. Y cuando tú volteas alrededor del mundo lo que está sucediendo, ¿sí? No te queda más que reconocer que las profecías en la palabra de Dios se están cumpliendo.
Las profecías a cada día nos dejan ver una cosa: la venida de Cristo está cercana. Sí, Cristo, quien murió y resucitó, vendrá de nuevo. Vendrá de nuevo con un propósito: a cumplir las promesas que ha hecho. Las promesas que le ha hecho a la iglesia, las promesas que le hizo a su pueblo. Sí. ¿Como cuáles? Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres una promesa más grande? ¿Quieres algo más claro? Ahí está. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Señor? Son palabras de Cristo Jesús. No se turbe tu corazón. Créele. Cree que hoy todavía puedes entregar tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre, allá arriba en el cielo, dice, muchas moradas hay. O sea, no las fue a hacer, ¿no? Él nada más fue a preparar un lugar para ti. Un lugar allá arriba, mira, aquí te va a tocar a ti. A ti, fulano de tal, aquí tienes tu lugar. Aquí es donde vas a estar. ¿Con quién? Conmigo. ¿Sí? Para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Si camináramos con esa promesa, las vidas de muchos cambiarían. Ahí está la promesa. Ahora, ¿la quieres a lo mejor hacer más personal? Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. A los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y tú un día vas a dar cuenta de la palabra que estás escuchando, y yo también. Dice así, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Así estaremos con Él. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar. Pero fíjate, hoy en estos días donde los sentimientos están a flor de piel, donde a lo mejor te acuerdas de personas que han partido antes que nosotros, personas que se han ido, que muchos, y tristemente muchos en estas fechas, ¿no? En estas fechas yo tengo varios familiares, hermanas que fallecieron en el mes de diciembre o a fin de año, ¿sí? Y pues quieras o no, la nostalgia te llega, el sentimiento te llega de esas personas que pues que vienen a
a nuestra mente, de esas personas que ya partieron, de esas personas que se han ido de este mundo, ¿sí? Pero ahí está la promesa. Dice, no queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis, dice, como quienes, como los que no tienen esperanza, como los que no han entregado su vida a Dios, como los que no han tomado decisiones. Cristo Jesús va a venir, va a resucitar a los que murieron, pero a los que murieron en Cristo. Los que murieron siendo salvos van a estar contigo nuevamente, los vas a volver a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque la promesa es que va a venir por ellos, pero también por aquellos que viven. Y podemos tener esa esperanza, podemos tener esa recompensa. Vendrá para recompensar a aquellos que le sirven, a aquellos que le han servido, a los que siguen sirviendo. ¿En dónde? En su obra. Cuando tú haces algo para la obra de Dios, así sea barrer, acomodar sillas, predicar, entonar la alabanza, hacerte cargo de los aparatos, cuando tú estás haciendo algo, estás haciendo una obra para que el reino de Dios se extienda, ¿sí? Entonces la venida de Cristo va a venir, ¿cómo? Inesperadamente. No sabemos el día ni la hora. No sabes si puede ser hoy. No sabes si puede ser antes que termine el año. Pero lo importante es que estés esperando. ¿Cómo estás esperando esa venida? Lo importante es que Dios te encuentre agradable, tu vida sea agradable a los ojos de Dios, no a los ojos del hombre, a los ojos de Dios. ¿Sí? Por eso debemos de estar preparados, porque no sabemos cuándo va a venir. Si hoy viniera, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esperando el regreso de Cristo? Si hoy viniera, joven, ¿cómo estás? Si hoy viniera, adolescente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esperando el regreso de Cristo? Este tipo de mensajes es para que tomes decisiones en tu vida, para que estés seguro en lo que has creído, para que estés seguro de un día estar al lado de Cristo. Por eso el texto que tomamos como base dice, en el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, hoy, el tiempo aceptable, he aquí ahora, el día de salvación. Hoy pudiera cambiar tu vida, ¿sí? Hoy pudiera ser un año muy bendecido. Hoy pudieras tú tomar decisiones. Hoy tú pudieras ser salvo, hermano, hermana, persona que nos acompañas. Ríndete a Cristo. Hoy puedes hacer que este sea tu mejor año. Hoy puedes hacer que esta sea tu mejor experiencia en tu vida. Hoy puede ser el día en que le digas a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aprovecha este tiempo, hermano. Este tiempo que Cristo nos está dando, porque mientras tengas tiempo para hacerlo, lo puedes hacer. No dejes para después lo que puedes hacer hoy. Ponte a pensar, hace el martes pasado, un hermano nos platicaba acerca de 2 personas que pudieron estar ahí en tu lugar, 2 personas que a lo mejor estaban ocupando la silla que hoy estás ocupando, y que un día vinieron a lo mejor tratando de engañar, en este caso a un servidor, porque a Dios no se le engaña, ¿verdad? Y esta pareja vino con el propósito de quererse casar.
cuando esta persona todavía estaba casada, una de ellas creo, los dos estaban casados por otro lado, y quisieron venir aquí, vinieron a 2, 3 servicios, creo, no creo que hayan venido a más, y platicaron conmigo que si los podíamos casar y todo, y pues para empezar yo les dije, yo no soy nadie para casar, no soy juez civil, ¿sí? Lo único que hacemos aquí es una acción de gracias, de pedirle a Dios sabiduría para que conduzca su hogar, para que conduzca su relación, pero tenían que casarse ante un juez. Por lo tanto, yo les dije que no podía hacer eso, que primero se casaran por el civil y después veíamos si lo podíamos hacer. Pues no lo tomaron a bien, ya no vinieron, y el martes pasado me decía el hermano, dice, sí supo hermano que fulano y sutana, uno murió hace como 1 año y ella acaba de morir también. Y te estoy hablando de personas de 40 años a lo mejor, ¿sí? 40 años, 50, 48, 50 años. Vinieron sanos. Pero de Dios nadie se burla, hermanos. ¿Sí? De Dios nadie se burla. Entonces, hoy puede ser el día en que tú puedas depositar toda tu fe, tu vida. Piénsalo, ¿cuántos has conocido que en estas fechas se han ido, hermanos? ¿Cuántos familiares perdimos en este año? ¿Cuánto darías tú porque hoy estuvieran en una silla como esas? ¿Cuánto darías porque tuvieran esa oportunidad? Pero ya no pueden, hermano. Ya no pueden. Hoy es el día. Hoy puedes cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus papás. Hoy puede ser tu día, si tú lo quieres. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No es que hasta que empiece el año. ¿Te atreverías a jugar una ruleta rusa donde implique la salvación de tu alma, la salvación de tu vida? Piénsalo, hermano. Meditemos un momento y démosle gracias a Dios. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos dices que hoy pudiera cambiar la historia de nuestra vida, Dios. Padre, así como escuchaste el clamor de nuestro y de muchos hermanos aquí presentes, Dios, hoy te ruego que escuches la voz de aquel que es sincero contigo, Señor. De aquel que realmente tiene la necesidad de entregar su vida a ti, Señor. Y no importa el tiempo, Señor, no importa cuántas veces hayan asistido, lo importante es que tú te agrades de su voz, de su súplica, Dios. Ten misericordia esta mañana, Señor. Ten misericordia, Señor, y Padre, está atento de aquel que quiere entregarse a ti, Señor. De aquel que quiere tomar decisiones, Dios. De aquel que esta mañana ha escuchado tu voz, Dios. Gracias te doy por ello, Señor. Solo te ruego, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que cumpla con el propósito para lo cual tú le enviaste esta mañana, Señor. Y lleve a reflexionar la condición en que estamos delante de ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Antes de salir,